Bueno, buenos días, señores estudiantes. El capítulo de hoy son las dermatosis parasitarias. Bien, cuando hablamos de dermatosis parasitarias tenemos tres grandes grupos: las ectoparasitosis, parasitosis subcutáneas y profundas y las parasitosis reaccionales. Dentro de las parasitosis, ectoparasitosis, como su propio nombre lo dice, son parásitos que atacan lo que es las capas superficiales de la piel, es decir, que son exclusivamente cutáneas. Tenemos la escabiosis, la pediculosis, la larva migrans, la miasis, trombidiasis y tungiasis. Nosotros vamos a ver estas tres que son las más frecuentes, y de estas las más frecuentes que seguramente todos en algún momento pudimos haber tenido oportunidad o van a tener oportunidad de ver, que es la escabiosis o sarna y la pediculosis, que son los piojos que atacan el cuero cabelludo o alguna otra parte del cuerpo. La parasitosis subcutáneas y profundas tenemos una muy frecuente en nuestro medio, que es la leishmaniasis, entre otras, como pueden ver ahí. Y las parasitosis reaccionales, digamos de que es la hipersensibilidad a parásitos no presentes en la piel, es decir, que este parásito, ya sea el Sarcoptes scabiei, produce una reacción de hipersensibilidad en este paciente que tiene sarna, ¿no? Es una parasitosis reaccional. Muy bien, entonces, la escabiosis o sarna. ¿Quién causa esta patología? Es el Sarcoptes scabiei var hominis. Y esto es muy importante que lo sepan ustedes como médicos y que también lo sepa el paciente, que la sarna animal no infesta al hombre. Es decir, lo primero, cuando uno presume o piensa en un diagnóstico de sarna, el paciente va a referir de que sus animales están sanos. Sin embargo, sepan que no es la sarna del animal que infesta al hombre. La escabiosis afecta a todas las clases sociales, cualquier edad y sexo, a lo contrario de que se piensa que es en pacientes por desaseo o alguna clase social en particular, ¿no? Sin embargo, sí es verdad de que es más frecuente en pacientes que viven en hacinamiento o sin higiene adecuada, debido a su alta transmisibilidad. Por lo general es un padecimiento familiar, familias grandes, o se ve en grupos de mayoritarios, como donde viven en asilos, escuelas, cárceles y cuarteles militares. Acá pueden conocer el Sarcoptes scabiei, vean cómo tiene estos 4 pares de patas, vean cómo este Sarcoptes scabiei infiltra lo que es la epidermis, labra un túnel, miren cómo está dentro de la epidermis, cómo no compromete dermis, es exclusivamente epidérmico. Bien, vamos a conocer un poco el ciclo, y esto es importantísimo porque así entenderemos dentro de ello cuál sería, como entendemos su fisiopatología, su etiopatogenia, vamos a entender el tratamiento y por qué las dosis de los antiparasitarios que se van a dar. Entonces recuerden que el Sarcoptes scabiei var hominis, no var canis, no es lo mismo que la sarna animal. ¿Cuánto mide? Mide aproximadamente 0,35 milímetros. Esta es la hembra, porque es la causante, la que tiene los huevos. El macho, una vez que fecunda la hembra, muere y es un poco más pequeño. Es de color blanco translúcido, tiene 4 pares de patas, vean cómo tiene 2 delanteras, 2 traseras, puntas trepadoras. Produce fluido que disuelve la capa córnea, es lo que produce el prurito, lo que produce la hipersensibilidad en la piel. Deposita de 2 a 3 huevos día, se dice que deposita entre 50, 150, 30, 50 huevecillos, perdón. Un periodo de incubación de 2 a 4 días y pasa de larva a forma adulta en 10 a 14 días. Vive en un túnel 30 días y fuera del huésped incluso hasta 72 horas. Recuerden un poco esto, porque esto va a ser basado para el tratamiento. Mire cómo de lo que es una larva, de lo que es después de un huevo, pasa a ser larva y por último a la fase adulta, demora aproximadamente de 10 a 14 días. Por eso el tratamiento hay que darlo día cero y posteriormente repetirlo a los 7, 14 días,
Miren cómo esto es un huevo, 150 micras, en 2 a 3 días pasa a larva, posteriormente en 3 a 4 días pasa a ser una ninfa, y por último, si uno contabiliza todos estos días, han pasado aproximadamente unos 10 a 14 días, que pasa a ser un adulto hombre, macho o hembra. La hembra es miren cómo la realizan de un tamaño más grande. Esta hembra es la que labra un túnel, que luego van a ver clínicamente cómo se observa, y tampoco es muy frecuente de observarlo, y cuando se observa es casi un signo patognomónico de la patología, ¿sí? Patognomónico quiere decir que no se encuentra, que si uno lo ve, diagnostica clínicamente, es muy sugestiva de esa patología. Bien, vean cómo va labrando el túnel, y como tiene unas espinas a nivel dorsal, no logra salir de aquí, entonces fallece, pero deposita sus huevos, ¿no? Eh, Recuerden que el hombre, una vez que copula, fallece. Este es el ciclo de vida del Sarcoptes caviare. Muy bien. Ahora tenemos el cuadro clínico, y esto es importantísimo porque ustedes, sabiendo la topografía de la escabiosis o sarna, ustedes van a diagnosticar, porque el diagnóstico de sarna puede ser uno de los más fáciles como uno de los más difíciles, dependiendo que si ustedes no piensan en escabiosis, se les va a pasar muchas escabiosis y lo van a diagnosticar como una dermatitis de contacto irritativa, dermatitis de contacto alérgica, como un simple eczema. Y el paciente puede pasar meses. Yo he visto escabiosis como de 3 semanas de evolución, así como escabiosis de 5, 4 meses de evolución. Recuerden, es exclusivamente cutánea y muy pruriginosa. Incluso muchos pacientes o mucha literatura refiere a que el prurito es más nocturno. Sin embargo, la mayoría de dermatosis que causan prurito se dan más en la noche. Pero esto no es exclusivo, es decir, si un paciente les dice que no tiene más prurito en la noche, no significa que excluye el diagnóstico. Afecta a áreas extensas que varían según la edad. En los lactantes, vean cómo compromete incluso cuero cabelludo, región retroauricular, puede comprometer incluso cara, compromete mucho lo que es palmas y plantas, por eso no hay que olvidarse de colocar el producto en estas partes. Regiones inguinales, abdomen, surcos submamarios, bueno, es casi generalizada. Sin embargo, en los adultos respeta las líneas de hebra, y las líneas de hebra son trazar 2 líneas paralelas, una a nivel de cuello y otra a nivel de hueco popliteo, debajo del hueco popliteo de rodillas. Vean cómo, aquí yo les he anotado los sitios predilectos de la escabiosis, que es la cara anterior de las muñecas, el borde interno de los brazos, los pliegues interdigitales, los genitales, una zona muy común que afecta. Ustedes pregunten dónde es la mayor sintomatología y les van a decir, o dónde presentan más lesiones en genitales, tanto masculinos como femeninos. A nivel glúteos también es muy frecuente, las axilas, la región periumbilical, el pliegue interglúteo, como les dije, en realidad incluso hasta todos los glúteos, y los genitales, tanto en hombres como en mujeres, y también en las mujeres es muy frecuente el área de la areola y el pezón. ¿Qué es la morfología? Porque aquí vamos con la topografía. Ahora, ¿cuál es la morfología de la escabiosis? Me dan pápulas, da vesícula, incluso muchas veces encima de estas pápulas hay una serovesícula de Tomasoli que se llama, y luego que se rompe esta vesícula por el prurito, deja costras hemáticas. Entonces ustedes incluso lo que muchas veces van a ver en el paciente son la mayoría de costras hemáticas. Lo que a mí me orienta mucho al diagnóstico, porque estas lesiones pueden darse en otras patologías como un prurigo, como una dermatitis de contacto alérgica, es la topografía, la afectación que da en las diferentes, en los sitios predilectos de la escabiosis. Vean cómo en los lactantes es todo el cuerpo, palmas, plantas, piel cabelluda. Muy bien. Aquí un poco de la clínica. Vean cómo esta paciente sentada al frente del escritorio. Ustedes, cuando estén haciendo la anamnesis del paciente, es muy importante que también estén viendo sus acciones, su actitud, ¿no? Esta paciente, si tuviera 4 manos, podría estar
rascándose con las 4, porque presentaba mucho prurito a nivel axilar. Vean estas lesiones, estas pápulas, costras, pápulas, pápulas, pápulas. Son lesiones que si uno incluso tal vez hasta puede hacer un diagnóstico diferencial con alguna sustancia irritativa a nivel axilar. Vean cómo a nivel inguinal también, vean esta pápula, vean a nivel de las muñecas, las costras, erosiones por el rascado. Y miren el abdomen, la región periumbilical, que acá es un poco menos notorio, pero vean, si uno mira con detenimiento todas las lesiones, yo les voy señalando. Y esto que quiero hacer un énfasis, porque vean cómo esta pápula que tiene esta línea, que uno dice, bueno, ¿qué será? Que al dermatoscopio me da este túnel carpiano. Vean cómo esta hembra labra este túnel carpiano, que cuando yo lo veo es patognomónico escabiosis. Cuando no lo veo, porque no en el 100% de los casos se ve, es más, es muy infrecuente. A veces depende de la evolución de la dermatosis, pero cuando lo veo doy diagnóstico de escabiosis hasta que no se demuestre lo contrario, ¿sí? Pero vean cómo ella tiene localizaciones como son típicas, la axila, las regiones inguinales, la región interna de los muslos, la región periumbilical, las muñecas. Estas son otras localizaciones, no de la misma paciente, pero vean cómo afecta mucho. Revisen los surcos interdigitales, que muchas veces no es, el paciente no se las ha visto. Sin embargo, ustedes pueden ver una pápula, una costra hemática. A veces no es tan notorio como este paciente, pero es muy evidente. Este es un lactante de 4 meses de edad. Vean cómo tiene lesiones a nivel de dorso, a nivel de abdomen. Vean cómo estas lesiones que dibujan como un dibujo lineal, una distribución lineal, y que a la dermatoscopía vean estos surcos acarianos, ¿no? Miren cómo, y esto no es tan inusual de observar, pero que me hace diagnóstico de escabiosis. Las plantas se pueden pustulizar porque una de las complicaciones de la escabiosis es la sobreinfección. Vean estas pápulas, nódulos, son más profundos, son los denominados nódulos post-escabióticos, que incluso podrían estos no corresponder a lesiones activas de escabiosis, sino más bien a lesiones reaccionales, esas dermatosis, esa hipersensibilidad al ácaro, a este parásito, lo que da en la piel, que causa mucho prurito y causa estas lesiones. En cambio aquí, en vez de estar repitiendo las dosis de antiparasitario, el tratamiento sería una dosis de corticoterapia tópica para disminuir el prurito y el signo, este nódulo que me deja la escabiosis. Los nódulos post-escabióticos, y que se dan muy frecuentemente en estas localizaciones genitales. Como yo les dije, existen complicaciones y modificaciones de la sarna, es decir, existen, por ejemplo, la hipertiginización, pústulas que se dan a nivel de manos, estas manos que no pueden movilizar. Recuerden, un cirujano cuando se lavan las manos, las tiene alzadas, que da el signo del cirujano. La sarna de los limpios, hay pacientes que se dice que es muy poca las lesiones, que no es muy sugestivo de sarna, se les denominan sarna de los limpios, pero no recuerden como que a los limpios, a las personas aseadas les da este tipo de sarna. No, simplemente se les dio la denominación porque antes se pensaba que la sarna simplemente atacaba a personas que tenían una mala higiene corporal. ¿Por qué se le dice sarna de los limpios? Porque son pocas lesiones, el prurito no es tan importante y da lesiones probablemente solamente en pliegues interdigitales o en los genitales, ¿no? Y tenemos otro tipo de sarna, que es la sarna noruega. La sarna noruega es una sarna que se da sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, diabéticos, síndrome de Down. Se llama Noruega porque justamente fue un paciente en Noruega, un paciente que tenía lepra. Entonces daba estas lesiones muy escamosas. Vean que yo no les nombré como lesión elemental escamas, sin embargo en la sarna noruega lo que más se da son escamas, placas hiperqueratóxicas escamosas, y lo característico es que no hay prurito. Entonces uno piensa que si no hay prurito no es sarna, pero como estos pacientes son inmunodeprimidos no van a tener un prurito demasiado importante.
Son pacientes, como les dije, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, y las superficies son, incluso podrían diferir un poco lo que se da en adultos, sino más bien en superficies de extensión, codos, rodillas, pequeñas articulaciones, palmas, plantas. No son las típicas localizaciones de la escabiosis. Pero si yo hago una escarificación, hago un estudio, hago un raspado de la piel para ver al microscopio, yo voy a ver muchos parásitos. ¿Cómo es la transmisión de la escabiosis? De contacto de una persona con otra, de piel a piel. Se dice que también se da por contacto sexual, pero es por el roce de la piel a piel que hay. Por fómites, las larvas pueden permanecer vivas 30 horas fuera del organismo, o sea, necesita el organismo para sobrevivir, pero puede vivir fuera, ¿no? O sea, si alguien se acuesta en la cama de un paciente con escabiosis, puede ser contagiado. Por eso, cuando uno indaga la sintomatología o el nexo epidemiológico, uno pregunta si alguien más en la casa está con prurito, y cuando da el tratamiento al paciente y a los contactos familiares, es decir, a alguien más que viva en ese domicilio, porque se supone que es la forma de contagio, ¿no? Que compartan cama, que compartan lugares donde está el paciente la mayoría de las horas, ¿no? Si un paciente está frente al televisor 8 horas en un sillón, si alguien más se acuesta en ese sillón por mucho rato, puede estar contagiado, es la forma de transmitir, ¿no? La sensibilización al parásito se puede presentar de manera tardía. ¿Y qué quiere decir esto? Y esto es muy importante saberlo, porque muchas veces no se cura o no damos bien el tratamiento es porque solo recibe tratamiento el paciente. Sin embargo, o algún otro familiar que esté con prurito. Esto no quiere decir que sea la única persona que esté contagiada. Probablemente este paciente no haya estado todavía sensibilizado al parásito y no presente aún sintomatología, prurito, o presente la morfología de las lesiones. Entonces, a eso se denomina tener sensibilización al parásito de manera tardía. El diagnóstico es netamente clínico. Los datos sugestivos nos los da la erupción papulosa con costras hemáticas, las vesículas, que sea muy pruriginosa. Recuerden que hay casos que no cause prurito en pacientes, sobre todo inmunodeprimidos. El nexo epidemiológico, que nos digan que alguien más está con prurito en casa hasta que no se demuestre lo contrario, es una escabiosis sarna. Es una enfermedad benigna, pero lo que lo caracteriza es que tiene una evolución subaguda y crónica. Es muy difícil, engorroso muchas veces tratar, porque hay que tratar a la familia, y a veces en una familia el problema es que justamente en nuestro medio existe que las personas se visitan mucho, frecuentan mucho. Entonces hay que recibir, si se olvida una sola persona que llega a domicilio, eh, se está dejando a un lado un probable contacto de que nuevamente se contagie. La sarna o la escabiosis no deja inmunidad. Yo me puedo contagiar de escabiosis las veces que sean necesarias, las veces que esté expuesta nuevamente a este parásito. Entonces, la importancia de recabar datos de quienes habitan en casa, quienes llegan, quienes permanecen toda una tarde, toda una noche. Y existe otro punto importante, que es la carofobia. Desde el momento en que nos nombran o nos refieren a alguien que tenga sarna, empezamos con un prurito psicosomático. Es lo mismo que en la pediculosis. Y existe que los pacientes, por más que ya han sido tratados, muchas veces existe la carofobia, que producen lesiones por rascado, pero el paciente piensa que continúa con la escabiosis. El tratamiento es muy importante que lo conozcan. Recuerden que se trata a todos los que conviven, que el paciente muchas veces quiere seguir tomando la medicación, por más que le digan que son solo 2 dosis o 3 dosis. El paciente cree que si toma más se le va a eliminar el prurito. Recuerden mencionarle al paciente que el prurito puede permanecer entre 4 semanas a 6 semanas posteriores del tratamiento. Evitar cualquier otro medicamento por vía tópica, porque puede enmascarar un poco el cuadro clínico. Muchas veces uno utiliza corticoides tópicos, ya sea para los nódulos posescabióticos, o tiene otra indicación es cuando hay mucha irritación producida por las mismas aplicación de cremas tópicas, que pueden provocar en pacientes asmáticos o en pacientes que ya tengan alguna atopía, ¿no? Recuerden el lavado de la ropa interior y la cama mientras dure el tratamiento. El paciente a veces
no realice y piensa que solamente tomando la medicación o colocándose la crema antiparasitaria sea suficiente, ¿no? Bueno, acá yo lo que les diría es apréndanse lo más común que van a tratar, que son pacientes por lo general mayores de 2 meses. Van a aplicar esta crema que se llama permetrina al 5%, puede venir con los nombres de Sarnol crema. El jabón no trata la sarna, por eso se los he colocado para que ustedes no confundan que envíen Sarcosan para, para curar la sarna. Es más, podría probablemente irritar esa piel de ese paciente, resecar, producir cerosis de ese paciente y producir mucho más prurito. Entonces, la permetrina, que al 5%, no al 1%, porque el 1% es para tratar otro tipo de patologías, sirve para tratar pacientes mayores de 2 meses. Se aplica desde el cuello hasta los pies, dejar 8 horas, pero recuerden que en los niños, sobre todo en los lactantes, hay que tratar también el cuero cabelludo, la región retroauricular y no olviden palmas y plantas. Se realiza una aplicación semanal, por lo general la dosis es máxima de 2 veces, pero muchas veces existe pacientes que necesitan 3 a 4 dosis, ¿sí? Pero lo que ustedes sepan es que por lo general 2 veces obtiene una eficacia del 97%, pero recuerden que el paciente no solo tiene que realizar esto, sino que tiene que cuidar todos estos detalles, los que les fui nombrando, que es muy importante en la escabiosis. Ustedes, hasta donde yo hice mi rural, teníamos en el Ministerio de Salud Pública el benzoato de bencilo, no tenía permetrina, tenía benzoato de bencilo al 25%, que es este frasquito en solución. Si ustedes tienen esto a la mano y el paciente no tiene medios económicos para poder comprar alguna de las cremas con permetrina, podrían utilizarlo aplicándolo en todo el cuerpo con las áreas donde les fui mencionando, dejarlos 8 horas y la aplicación se realiza de forma semanal por 2 veces también, pero tiene un gran poder irritante. Por eso es que muchas veces uno prefiere la permetrina, porque el benzoato de bencilo irrita mucho. Entonces el paciente podría acudir a los 2 o 3 días con una importante dermatitis de contacto irritativa. Y ahí es cuando ustedes podrían tratarlo con un corticoide tópico. Entonces, cuando el paciente puede adquirir por sus medios una permetrina, sería lo ideal. Otros pacientes utilizan, en vez de el benzoato de bencilo, podrían utilizarlo por 3 días, 3 noches seguidas, pero como tiene un gran poder irritante, causará mucha más irritación. Entonces, me parece que esta aplicación semanal por 2 veces tiene una mejor tolerancia, por decirlo así, ¿no? Bien, pero ¿qué hacemos en los pacientes menores de 2 meses o en las mujeres gestantes y mujeres que han de lactar? En los pacientes menores de 2 meses pueden utilizar azufre precipitado al 3 y al 6% en vaselina, pero no es muy fácil de conseguir o dónde la preparen. Más aún si ustedes van a hacer su medicatura rural, no van a estar en un medio donde podrán conseguir todo tipo de medicación. Se utiliza cada 5 días en 3 ciclos. Yo siempre la recomiendo día 0, día 5 y día 10. Pero la desventaja es que tiene un olor desagradable, que engrasa la piel y la ropa y también tiene un poder irritante. Imagínense un bebé de 1 mes de edad usando algo que irrite mucho. Por lo general, ¿qué pasa? El paciente, si usted no les advierte que podría irritar, el paciente probablemente piense que lo que ustedes les están dando le está haciendo peor. El paciente no tiene por qué saber que eso puede irritar. Entonces, siempre es bueno advertirle al paciente que va a pasar eso para que si pasa, esté preparado y si no pasa, mucho mejor. La permetrina también tiene poder irritante, no es que no lo cause, así que también adviértalo, pero en menor cantidad o en menor importancia que estos dos medicamentos, ¿no? Como este no lo van a tener muy a la mano, solo en caso de que sean menores de 2 meses, pues bueno, sería una indicación. Pero recuerden que las mujeres embarazadas, mujeres en etapa de lactancia, sí pueden usar la permetrina, ¿sí? Pueden usarlo y los va a tocar mucha gente tratar este tipo de dermatosis. Muy bien, el tratamiento también, además de ser tópico, actualmente contamos con una medicación que es la ivermectina. La ivermectina, si bien es cierto, su uso no está aprobada para
por la FDA, pero recuerden que la FDA forma parte más de lo que es Estados Unidos. Entonces, pero en nuestros medios, en Sudamérica, en países latinoamericanos, tiene más de 30 años de uso en seres humanos. En 1970 se determinó su uso en animales y a partir del 80 incluso es una de las drogas que tuvo eficacia y tiene eficacia en la oncocercosis. Sí, como ustedes ven, miren cómo en endoparásitos, como el causante de la oncocercosis, incluso fue utilizada para su erradicación, ¿sí? Por parte de la OMS, en la Ascaris lumbricoide, en la Strongyloides stercoralis, bueno, y en las ectoparasitosis se utiliza en la escabiosis, en las pediculosis, miren cómo en la pediculosis capitis, corporis, púbica, en las miasis, que entre comillas vulgarmente conocidas como los gusanos, ¿no? En la tungiasis y otras posibles indicaciones como incluso la leishmaniasis. ¿Cómo es el mecanismo de acción? La ivermectina actúa a nivel de la presignasia, a nivel de los neuroreceptores GABA, ¿sí? Los canales de cloro son estos canales regulados por el glutamato y por el ácido gamma aminobutírico GABA en la membrana celular nerviosa y muscular del parásito. Entonces los hiperpolariza y causa parálisis y muerte por inanición del parásito. Tiene muy poca penetrancia a nivel del sistema nervioso central del ser humano, por lo cual tiene muy pocos efectos adversos y se puede utilizar en todas las edades y sexo. Hay que tener cuidado y es una contraindicación en menores de 15 kilos. Vean cómo la tabla les menciona a partir de los 15 kilos la dosis, ¿sí? Cada 20 kilos, como es, por lo general los pacientes, la mayoría es mayor de 60 kilos, se le dan 2 tabletas el día 0 y 2 tabletas el día 7, ¿no? No es todos los días, es día 0 y día 7 repetir la misma dosis. Y en los niños, 15 a 20 kilos van viendo de acuerdo al cuadro, ¿no? Esta es la presentación que encontramos más que todo aquí en Ecuador, la Ivermid, son tabletas de 6 miligramos, les pueden vender en esta caja vienen 4, ¿no? Para completar la dosis 2 el día 0 y 2 a la siguiente semana. Vean cómo según la edad van viendo lo que está autorizado. Menores de 2 meses el azufre el 6%, el crotamitón, mayores de 2 meses la permetrina, mayores de 2 años igualmente la permetrina y ya en mayores de 2 años que tengan un peso de más de 15 kilos podrían utilizar ivermectina cuya dosis es 200 microgramos por kilo. Si ustedes multiplican 200 microgramos por 60 kilos, un paciente promedio, van a ver que la dosis es de 12 miligramos. Cada tableta de 6 miligramos, 6 más 6, 12. Pero también podrían utilizar este esquema y ustedes ya, dependiendo del peso del paciente, utilizan esta dosis. Entonces, si ustedes me preguntan, según el país, vean cómo, cuál está avalado, ¿no? Vean cómo en países en vías de desarrollo, que sería el nuestro, el lindano ya no. El lindano es neurotóxico, por lo cual fue eliminado para poder usarlo, pero miren cómo está el benzoato de bencilo y está la ivermectina oral y porque tenemos mucha escabiosis en nuestro medio, no así en otros países, por ejemplo Estados Unidos utilizan premetrina, luego otras como ivermectina oral, o sea, está incluso como segunda línea. Así que esto era sobre todo esto para que ustedes vean cómo nosotros la ivermectina oral estaría dentro de tratamiento de primera elección. Si ustedes me preguntan como experiencia propia, yo todo paciente mayor de 15 kilos lo trato con ivermectina oral. La permetrina la utilizo en casos que no puede utilizar el paciente. Por lo general tiene pocas contraindicaciones, incluso se le puede dar a un paciente que esté con insuficiencia renal, a pesar de ser metabolizado hepáticamente y sus metabolitos activos eliminados a nivel renal, no hay que ajustar dosis de acuerdo a la crianza de creatinina, entonces podrían darse sin ninguna complicación. Lo que no hay estudios es en niños, por eso no se le da en menores de 15 kilos, y porque su sistema nervioso central está un poco no está desarrollado y no se sabe la absorción que pueda tener a nivel del sistema nervioso central. Y en pacientes también mayores de 65, 70 años, no ha habido tampoco contraindicaciones, sin embargo,
ese, se piensa un poco que también la ivermectina podría tener, se utiliza con mucha cautela también. Bueno, esto de aquí simplemente para recordar que de acuerdo al nivel de recomendación, estos son los niveles de evidencia. Si ustedes también pueden googlear cuáles son las recomendaciones, ustedes, todo esto está basado en ensayos clínicos, es decir, por ejemplo, el grado A es el superior porque hay mucho metaanálisis realizado y el grado D es cuando se basa más que todo en experiencias de expertos. Entonces, todo lo que ustedes le digan que tiene un grado de evidencia Quad A, recomendación A, significa que es algo que tiene basado en metaanálisis, en ensayos clínicos. Miren cómo la permetrina al 5% aplicada desde la cabeza a los pies y lavarla después de 8 a 12 horas. Repetir el tratamiento de 7 a 14 días tiene un nivel de evidencia 1B, recomendación de grado A. La ivermectina oral también, grado A y nivel de evidencia 1B. Y como el benzoato de bencilo baja a una recomendación grado C. Miren cómo ellos, como les dije, la aplican por la noche durante 2 días consecutivas y repiten la aplicación a los 7 días. Y como tratamientos alternativos tenemos el malatión, pero al ser un órgano fosforado puede provocar absorción y los efectos adversos de un órgano fosforado. La loción de ivermectina, que también tenemos, tiene también un grado de recomendación A, pero es un tratamiento alternativo, es decir, no como tratamiento de primera elección. El azufre, recuerden, miren cómo este se aplica 3 días consecutivos, pero recuerden esto para dejarlo para menores de 2 meses. Y existen otro tipo de piretrinas, la ivermectina no es la única, pero en nuestro medio la permetrina es la que podemos conseguir. Y el endano, miren cómo ya realmente no se recomienda por su potencial de causar neurotoxicidad. Bueno, esto también a lo rápido realmente es para que ustedes vean cómo en el embarazo, qué es lo que ustedes podrían usar y la ivermectina no se les puede dar porque es categoría C, el lindano tampoco, pero la permetrina sí, o sea que en caso que ustedes necesiten hay que sopesar riesgo-beneficio y tratar una embarazada con permetrina y si está aprobada por la FDA. Crema al 5% durante 8 a 12 horas, puede causar eritema y es la primera línea de Estados Unidos aprobada en niños mayores de 2 meses y en embarazadas. ¿Sí? Vean cómo el azúcar precipitado no está aprobado por la FDA, pero lo usa en menores de 2 meses, en embarazadas y durante también la lactancia. Es una loción al 6% precipitada en petróleo. Muy bien. Vean cómo el benzoato de bencilo realmente a mí no me gusta mucho usar, así que la verdad causa mucha irritación. Tengo más experiencia con la permetrina y con la ivermectina oral. Muy bien, continuamos con otro capítulo de otra dermatosis que es la pediculosis. La pediculosis es también muy frecuente, pero es por temporada, ¿no? Recuerden que es más verla común en las escuelas. Eh, Muchas veces no consultan los padres por esto porque es vergonzoso para muchos, es todavía un tabú. Decir que mi hijo tiene piojos, realmente muchas veces lo compran el medicamento y tratan a su hijo, ¿no? Pero hay algunos detalles importantes a conocer para tratar bien una pediculosis. Sepan que hay pediculus hominis capitis, que ataca la piel cabelluda, pediculus vestimenti, que es más que todo en las vestimentas y en el cuerpo, el Pityrisporum pubis, que es la famosa ladilla, en el vello púbico. Y acá simplemente como esquemático que ustedes vean el pediculus humano, como es más largo, y el Pityrisporum pubis, la ladilla, es mucho más corta, los 3 pares de patas. Vean cómo se reproduce, tiene 2 subespecies, que realmente el capitis y el corporis son similares entre sí. Uno es el piojo de la cabeza, otro es el piojo del cuerpo o la ropa, más que todo en la ropa. Esto sí es en personas de desaseo, vagabundos. Miren cómo la vida adulta es 30 días, sin alimentarse, sin estar en la cabeza de un humano, vive 2 días. Las liendres son las cubiertas de los huevos en los piojos y existe un periodo de incubación de 9 a 12 días. Son hematófagos, quiere decir que viven de la sangre. El piojo es negro, gris, cuero cabelludo, barba, bigote, son hematófagos. Sus huevecillos son las larvas, son las liendres, o sea que esto es como quien dice, en una cabeza ustedes van a encontrar entre 10 piojos, máximo 30,
Realmente es más raro ver los piojos en un cuero cabelludo. Lo que predomina es este organismo como blanquecino, brillante, que es la famosa liendre. La liendre son los huevos cubiertos por quitina. Esta quitina se adhiere mucho al pelo y es de color blanco brillante, aproximadamente 0,5 milímetros. El piojo es de 3 milímetros, un cuerpo alargado, 6 patas terminadas en garras para adherirse. El piojo no salta ni vuela, y esto es importantísimo porque el paciente cree que si alguien tiene piojo va a saltar y lo va a contagiar. No, el piojo se contagia. ¿Y por qué más en niños? Porque los niños andan prestándose los gorros, andan prestándose cintillos, hay mucho se pegan mucho cabeza con cabeza, y sobre todo a este piojo le gusta donde hay calor, y donde hay calor, donde tenemos mucho más pelo, que es en la región occipital, y también donde las zonas más calientes, la región retroauricular. La hembra vive poco menos de 30 días y es capaz de depositar entre 50 a 150 huevecillos. Pasa por ser huevo o liendre, ninfa y luego adulto. Recuerden que hasta que se transforme esto aproximadamente igualmente 15 días, entonces casi parecido al Sarcoptes cabiai de la sarna. Entonces por eso es que los tratamientos se repiten el día 0 y luego a los 15 días. Y algo que me olvidaba mencionarles en escabiosis, que es muy importante, es que los antiparasitarios que existen matan al parásito en etapa adulta, más no los huevos. Entonces, por eso se repite, porque en este lapso de 15 días van a aparecer muchos más piojos adultos, o lo mismo que pasa en la sarna, ¿no? Ese Sarcoptes cabiae, luego de 15 días de ese huevo, va a transformarse en etapa adulta. Entonces, ¿cuál es el mejor tratamiento para esas liendres que no va a actuar el pediculocida? Es justamente el cepillado del cuero cabelludo. Vive entre 30 a 40 días, lo he repetido, un piojo hembra pone unos 10 huevos por día. Bueno, ¿cuál es todos en algún momento, espero que hayan tenido la oportunidad de ver pediculosis? El cuadro clínico es evidente, ¿no? Probablemente viene a la consulta ya la mamá manifestando que el hijo tiene piojo. Pero si no es así, ¿qué es lo que a ustedes les despierta la búsqueda? Es un prurito en la nuca. Alguien que venga con un prurito en la nuca y con estas pápulas eritematosas a nivel de nuca, buscar en la región occipital un poco más allá y en la región retroauricular la presencia de estas liendres. Les dije que el piojo por lo general tiene un mecanismo de defensa, que cuando ustedes abren la cabellera va a escaparse porque no le gusta la luz solar. Recuerden que siempre les recomiendan sus abuelitas, familiares, que busquen los piojos con una buena luz. Entonces probablemente el piojo no lo encuentren porque tiene como una defensa contra esa luz solar. Miren, como de 10 a 30 piojos por cabeza, uno no encuentra muchos. Hay un eczema del cuero cabelludo, pápulas en el cuero cabelludo, y observar las liendres, ¿no? Entonces, siempre que alguien acuda por prurito en región de nuca, buscar este piojo. Como hay mucho rascado, igual que en la escabiosis, mucho prurito, puede existir la impetiginización de las lesiones y se puede complicar. Siempre hay que tratar primero la impetiginización, porque si ustedes en esta cabeza impetiginizada, con costras melicérica, e incluso puede haber pus, ustedes van a poder producir una gran irritación por la aplicación de la permetina o estos, digamos, antiparasitarios, ¿sí? Puede producir mucha irritación y puede empeorar el cuadro clínico. Por eso también en la escabiosis deben tratar primero la hipetiginización y luego la dicha pediculosis o escabiosis. Como primera línea tenemos la permetina 1% loción. Y esto ya ustedes seguramente lo conocen. En el mercado, en el Ecuador, existe la Catrina, el Davesol shampoo o loción. Pero recuerden que ustedes van a tener el benzoato de bencilo al 25%. También existe la vaselina sólida y aceites vegetales, el limón, eucalipto. Estos tratamientos no son malos. Lo que tratan de hacer es ahogar a este parásito, envuelven el cuero cabelludo con toda esta sustancia. Recuerden que esto deben colocarlo con un cuero cabelludo seco. Luego lo envuelven con un turbante y dejan colocado esta sustancia, ¿no? Sobre todo cuando utilizan vaselina sólida a manera como de oclusión.
Entonces duerme el paciente con esta vaselina sólida o aceites vegetales y al día siguiente retiran y continúan con el cepillado. Entonces esto es un medio como oclusivo para matar este piojo. Pero si no, utilizan, compran la permetrina al 1% loción y la colocan entre 10 a 15 minutos sin oclusión, porque recuerden que si ocluyen van a provocar mucho más absorción de la sustancia, entonces no van a poder dejarlo tanto tiempo, entonces podrían utilizarlo también, ¿ok? Y casos excepcionales de una pediculosis muy importante podrían utilizar también la ivermectina o existe también lo que es el trimethoprim sulfamethoxazole. Y este es el cuadrito que les da el libro, realmente a mí no me gusta mucho porque les da el benzoato de bencilo de 5 a 7 días, entonces imagínense usando este benzoato de bencilo 5 a 7 días, no quiero imaginarme la cabeza de ese niño irritada, pero bueno, pero para que sepan que existen todos estos tratamientos disponibles para la pediculosis. Yo aquí les he puesto como lo básico que ustedes deben conocer en cuanto a la pediculosis, porque es muy importante estos detalles. Por ejemplo, aplicar la loción con cabello seco. Si ustedes no les dicen al paciente, él piensa que tiene que hacerlo mojado y no va a tener el mismo efecto. No hay que lavar la cabellera antes porque justamente esta grasa del cuero cabelludo facilita la fijación del principio activo, entonces mejoraría la efectividad del tratamiento. No olvidar colocarse detrás de las orejas, en la nuca, que hay que frotar un poco el producto. Hay que esperar 30 minutos cubriendo la cabeza con un gorro, pero si está sin gorro, podrían esperar incluso 4 horas. Eh, Recuerden que no pueden esperar 4 horas con gorro porque aumenta la absorción. Imagínense, en 4 horas es demasiado. 30 o 15 minutos es suficiente. Realmente, incluso el prospecto creo que les nombran 15 minutos. Si la infestación es muy intensa, puede dejarlo incluso toda la noche, pero sin oclusión. Cuando yo les hablaba anteriormente de la oclusión, es cuando ustedes utilizan vaselina sólida o aceites vegetales, que es el método oclusivo, o sea, no tienen ningún producto como premetrina o benzoato de bencilo, ¿sí? Bueno, entonces pasado ese tiempo, ahí ustedes pueden lavar la cabeza con shampoo. Aquí les menciona que tiene que ser sobre todo un shampoo antipiojo, pero podría ser normal, ¿no? Enjuagarla con un shampoo normal y mantenerlas al menos 5 minutos porque si utilizan un shampoo para que tenga efectividad. Enjuagar con agua tibia o el vinagre. Aquí les mencionan vinagre de manzana, pero pueden usar vinagre, que es ácido acético. Esto ayuda a retirar, a despegar esta quitina que tienen las liendres. A nivel del cuero cabelludo. O sea, el vinagre no es que ayude a matar el piojo, ayuda es a volver mucho más fácil de poder sacar esta liendre. Aquí les ponen, ¿no?, que el objetivo de usar este vinagre es facilitar el desprendimiento de las liendres. Recuerden que esta sustancia, esta permetrina que ustedes van a usar, no mata este piojo, sino mata el piojo, no las liendres, no los huevos. Entonces, para retirar las liendres y los piojos muertos, ahí sí es con el cabello mojado y es con este famoso peine de metal, que es el mejor, peine de púas finas o con una liendrera durante 5 a 10 minutos. El mejor tratamiento para eliminar las liendres es el cepillado constante. Ustedes, por más que si la mamá no revisa esa cabeza, no cepilla todos los días, o dos veces al día, no va a eliminar esta pediculosis. Por eso es que la falla de tratamiento. Entonces, el secado no debe hacerse con secadora, ya que el aire caliente degrada el insecticida. Entonces, por lo que el cabello debe secarse naturalmente. Y esto también es importante mencionárselo, porque el paciente, si ustedes no le dicen qué hacer, el paciente asume sobreentendido o escucha lo que el vecino o el familiar le recomienda. Como el ciclo evolutivo de este pediculus, ustedes recuerden que es de 7 a 10 días, van a ver estos huevos, van a producir los piojos, hay que repetir el tratamiento para eliminar las larvas que hayan podido quedar. Si fuera necesario, se puede repetir incluso hasta un máximo de 3 veces. Desinfectar, les dicen, por ejemplo, que hay que desinfectar la ropa, meterla en una bolsa de plástico durante 15 días. Realmente, cuando ustedes revisan esta cabellera, estos peines, los cepillos, hay que ponerle en agua hervida durante 10 minutos o también podrían ponerle un alcohol al 70% 1 hora. Y si es posible, pasar la aspiradora por toda la casa. Realmente yo de aquí lo que sí les hago énfasis es en esto. Lavar con agua caliente
los utensilios de cepillo, todo lo que el paciente utilice, ¿no? Que sea de uso propio. Lo del lavado realmente es un poco contradictorio porque igual ustedes sepan que no vive más allá de 3 días o 2 días fuera de la cabellera. Bueno, entonces incluso a los más hábiles, porque menciona que hay gente que es experta buscando piojos o liendres, les será difícil detectar y eliminar todos los piojos. Entonces hay que tener una combinación y esto es importantísimo. Pediculicida y la eliminación manual es lo más fiable para eliminar la pediculosis. Y miren, los peines de púa metálica son los mejores. ¿Cómo sé yo que se ha curado el paciente? Si a los 15 días no hay liendres, significa que a menos de 4 milímetros, recuerden que el piojo necesita estar cerca del cuero cabelludo porque es hematófago, se alimenta de la sangre. Entonces, si yo no veo liendres, recuerden que en un mes crece 1 centímetro el cuero cabelludo, entonces si en 15 días, que serían 5, 4 milímetros, no hay liendres, la liendre va pegada al cuero cabelludo, entonces va creciendo con el cabello. Si yo veo una liendra a 2 o 3 centímetros es porque este niño ha estado con piojos hace 2 o 3 meses, ¿no? Entonces, si a los 15 días no hay ninguna liendre, búsquenlo siempre cerca del cuero cabelludo, no en las puntas del cabello. Entonces, si yo no veo, es que la infestación está curada, porque no voy a tener a los 15 días el crecimiento del cuero cabelludo. ¿Cómo se puede prevenir? Pues las liendres son más fáciles de detectar, pero más difíciles de eliminar. Esto es lo más difícil. ¿Por qué? Porque no hay un pediculicida, simplemente es el cepillado. Por ello, aquí dice que un piojo lesionado no pone huevos, no sobrevive mucho tiempo, por ello el cepillado es muy importante, ¿ok? Hay que dedicarse 10 minutos una vez a la semana para una inspección minuciosa. Si esto no hace el familiar, digámosle que el tratamiento es 50% el médico y el 50% es el familiar en casa. Todas estas cosas son detalles sumamente importantes para que ustedes le mencionen al familiar y que si ustedes no la conocen, no van a poder decirlas. Y a veces uno como médico desconoce estas pequeñas cosas y cree que solamente la solución es enviar la loción permetrina y con eso el paciente se cura de la pediculosis. La pediculosis del corporis, del cuerpo y el vestido, es sí en pacientes vagabundos. Vean cómo pediculosis vestimenti deposita sus huevos más que todos en las costuras de los vestidos. Entonces, como esas costuras, sobre todo en la región de los omóplatos, en las axilas, donde da las costuras de la vestimenta, es donde va a presentar este paciente las lesiones, pápulas, costras hemáticas, manchas hipercrómicas, en donde las zonas de ajuste de la ropa, prurito y escoriaciones. Y pediculus vestimenti justamente es un vector del tifus exantemático en la época de las trincheras, en donde transportaba una bacteria riqueche y daba la enfermedad del tifus exantemático. ¿El tratamiento cuál es? El tratamiento es el aseo, la higiene corporal. Uno puede dar antihistamínico para evitar todas estas lesiones, el prurito que causa estas lesiones en la piel, y el lavado y planchado de la ropa. Si ustedes se dan cuenta aquí, yo no doy ivermectina, yo no doy permetrina. ¿Por qué? Porque el tratamiento es en que el el pediculus vestimenti está en las costuras, está en la ropa. Entonces, aquí sí se da esto, es la enfermedad de los vagabundos. Bueno, y la pediculosis del pubis, que es el Pityrius pubis, la ladilla, parasita es la zona pubiana, pero también puede parasitar las pestañas, las barbas, los pelos de los muslos, y se da sobre todo más por contacto sexual. Las características, hay algo que es como patognomónicos, que son las manchas cerúleas, que son manchas hemorrágicas, vean como un color azulado, que se da como a una impresión clínica de forma general, que ustedes vean como unas manchas cerúleas, que es patognomónico de la región púbica del pediculosis del pubis. Y en la ropa interior está el signo de la truza, que la verdad no encontré para poderles mostrar. Es un fino puntillo producido por las eyecciones del piojo. Es como que la ropa interior tuviera un fino puntilleo, ¿no? Recuerden, la transmisión es por contacto estrecho o por ropa infestada. Puede permanecer 36 horas sin alimentarse en la ropa. Por eso es la importancia de no prestarse la ropa interior. Y el tratamiento es similar a la pediculosis. También pueden usar un método oclusivo 2 a 3 veces al día durante 7 días, sobre todo cuando no pueden usar la permetrina a nivel de esas zonas, como por ejemplo si tienen las pestañas, porque produciría irritación o absorción a nivel de globo ocular, ¿no? La hembra vive 30 días, igual que la anterior, pero llega a depositar a 30 huevecillos.
Bien, y como primera parte está dentro también de una muy común, pero no más común que la tuberculosis y la escabiosis, está la larva migrans. La larva migrans, también denominada eritema reptante o dermatitis verminosa serpeginosa o miasis linear reptante. ¿Por qué? Porque justamente va creciendo, va reptando, es una dermatosis verminosa, va formando como una forma serpiginosa. Es común en zonas tropicales, en nuestros medios. En Brasil es muy común, en suelos arenosos, donde hay deposiciones de perros y gatos. Recuerden que uno en la arena camina descalzos, así que ojo, cuidado, desde ahora en adelante todos van a tener más cuidado. Hay larvas más frecuentes infestantes. Las larvas más frecuentes son Ankylostoma brasiliensis y Ankylostoma canis. Los reservorios o realmente son los perros y gatos. ¿Por qué atraviesa la larva la piel? Porque atraviesa por medio de estas enzimas proteasas y hialuronidasa, pero no tiene colagenasa, por lo cual no llega mucho más allá de la epidermis, o sea, no atraviesa dermis, se queda en la epidermis. Recuerde que esta ectoparasitosis simplemente lo tenemos a nivel cutáneo y sobre todo a nivel epidérmico exclusivamente. En unas 5 días forma una pápula donde inicia y dibuja un trayecto lineal tortuoso, pero que es móvil, ¿no? O sea, va como quien dice, labrando un túnel. Da mucho prurito y también caracteriza a esta patología que da dolor. Y el humano en realidad es un huésped accidental, o sea, aquí no completa el ciclo vital este anquilostoma. El tratamiento pueden dar tópico, pero en caso de que sea muy importante, muy sintomático, podrían dar albendazol, que es un antihelmíntico de 400 miligramos por día de 5 a 7 días, o incluso la ivermectina. Recuerden los beneficios de la ivermectina, a la misma dosis, 200 microgramos por kilo por día. Aquí algunas clínicas vean cómo incluso pueden juntarse algunos trayectos, ¿sí? Entonces, sobre todo, ¿dónde es más frecuente la localización? En sitios donde uno va a caminar, ¿no? Lo que son las plantas de los pies, podrían darse las manos, dependiendo qué prácticas ustedes realizan en los suelos arenosos. La larva penetra la piel, abre un túnel y se revela como una línea de 1 a 2 milímetros de ancho, de trayecto sinuoso, que termina en una vesícula. Los trayectos se entrecruzan, rodeados de una base eritematosa inflamatoria.